Queremos determinar la ecuación de la función de raíz cuadrada azul, basado en cómo se ha transformado de la función básica de raíz cuadrada injerto aquí, y rojo. Lo primero que debemos reconocer sobre la función de raíz cuadrada azul es que se ha reflejado a través del eje X. A continuación, para determinar cómo se ha traducido, será útil analizar los puntos correspondientes en la función básica de raíz cuadrada y nuestra función de raíz cuadrada azul. Entonces, por ejemplo, este punto aquí tiene las coordenadas 0,0. Y este punto aquí tiene coordenadas 4,2. Entonces los puntos correspondientes serían este punto aquí con coordenadas 1,2. Entonces, si aumentamos la coordenada X en 4 unidades, como hicimos a continuación, estaríamos aquí en el punto 5,0. Observe cómo la diferencia en las coordenadas, y aquí y la diferencia en las coordenadas y aquí sigue siendo 2. Entonces no habrá un estiramiento vertical. Pero la función blue se ha desplazado hacia la derecha una unidad. Y hasta 2 unidades. Entonces, esto debería ser suficiente información para que podamos determinar la ecuación de la función azul. Si dejamos f de x, igual a la función básica de raíz cuadrada, dejamos que g de x sea la función en azul. Basado en nuestras transformaciones ya que la función se ha reflejado en el eje X, tendríamos una f negativa de x porque se ha desplazado una unidad hacia la derecha. Tendríamos f de la cantidad x menos 1. Y luego, debido a que se ha desplazado 2 unidades, tendría más 2. Nuevamente, lo negativo representa la reflexión a través del eje X. La cantidad x más 1 representa el desplazamiento hacia la derecha de una unidad. Y el más 2 aquí representa un desplazamiento hacia arriba de 2 unidades. Lo que significa g de x sería igual a la raíz cuadrada negativa de la cantidad x menos 1 más 2. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto en nuestra calculadora gráfica. Entonces presionaremos si es igual, escriba nuestra función, negativa. Y para la raíz cuadrada, presione la segunda x al cuadrado. La cantidad x menos 1. Paréntesis cerrado y luego más 2. Y ahora asegurémonos de que nuestra ventana coincida con la ventana aquí. Entonces presionaremos ventana. Observe que xmin es negativo 2, xmax es 11, cambia esto a 11. Y min aquí es negativo y max es positivo 3. Y ahora podemos presionar el gráfico, y notar cómo se ve nuestra función que coincide con la función azul dada. Verifiquemos también que contiene estos dos puntos, así que presionaremos el segundo gráfico. Observe cómo el punto 1,2, y el punto 5,0 están en nuestra función. Entonces esto verifica que encontramos la ecuación de nuestra función correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.